Son las 7:10. Vamos a comenzar con esta charla. Esta charla la habíamos anunciado en el chat de Pura Vida SketchUp y en otros chats para invitar a la gente a conocer estas características básicas de SketchUp. Era la segunda parte de una charla que se dio la semana pasada. La semana pasada, que fue 5 de junio, vimos geolocalización, importación del terreno y maquetación. Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte con este tema: cómo mover el norte, los ejes del modelo y los ejes del componente. Además, vamos a ver otra cosa. La idea es ir relacionando características de SketchUp para poder conocer todas las posibilidades que nos permite el software. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Aguilar, yo soy arquitecto. Esto, como les comenté, esta invitación fue hecha por el chat de Pura Vida SketchUp, y a los que se apuntaron en la lista les va a estar llegando por medio del correo de Intermedia Costa Rica las invitaciones a las demás charlas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Los temas que vamos a ver ahora son estos 4 temas. Cada uno se relaciona con el que sigue y por eso es que los vamos a ver, digamos, juntos en esta charla. Cómo mover norte salar, cómo modificar los ejes del modelo y del componente o del grupo, cómo atenuar elementos cuando estamos editando un componente o un grupo, y como un bono extra que tiene que ver relacionado con estos temas también, es la geometría oculta, los objetos ocultos, la posibilidad de ver con rayos X, muy rapidito, pero sobre todo suavizar, alisar y ocultar líneas, que tiene que ver con esto de atenuar elementos. Entonces, sin más, pues vamos a pasar al primer tema, que es cómo mover el norte solar. ¿Dónde está el botón del norte? Hay un plugin y un atajo de teclado para poder ver esto, cómo lo utilizo y cuándo lo uso. Entonces, vamos a ver eso en este momento. Cuando nosotros iniciamos el modelo de SketchUp, nosotros, dependiendo de la plantilla que utilicemos, nos van a aparecer estas líneas que son los ejes del modelo, y estos ejes van a guiarnos en el modelado, en el dibujo y en el modelado de cada objeto que nosotros vayamos a hacer. Uno puede ocultar o modificar estos ejes de la siguiente manera. En primer lugar, bueno, vamos a comenzar con el norte. Estos son los ejes, es el segundo tema. El norte, curiosamente, el norte en SketchUp está un poco oculto. Voy a descubrirlo para que nosotros lo podamos ver. Para descubrirlo nos vamos al menú ver y casi al final ponemos norte verdadero. Esa línea amarilla que aparece allí es el norte. Si nosotros quisiéramos verlo, tenemos que venirnos siempre aquí e irnos a la parte de abajo en norte verdadero. También, yo personalmente, desde que descubrí hace varias versiones de SketchUp que le puedo poner una tecla, o le puedo asignar una tecla para aparecerlo. Entonces, sí, el norte, Carlos, es cierto, el norte debería de coincidir con el eje verde, pero lo tengo así para que se mostrara correctamente. Ya les explico por qué está así. Entonces, yo, para poder descubrirlo y para poder modificarlo, me vine a Ventana, Preferencias, y en Preferencias, en métodos abreviados, vemos
yo pongo norte. Vamos a ver que cuando yo en métodos abreviados, en preferencias de SketchUp, y pongo el norte, me van a aparecer dos cosas. En teoría, en herramientas debería aparecer ángulo norte, que es lo que nos permite para poder modificar el norte. Y en ver norte verdadero es lo que yo les mostré ahorita, ver norte verdadero. Pero curiosamente, si nos vamos a herramientas norte, ángulo norte, voy a aceptar aquí, nos vamos a herramientas, no aparece ángulo norte en ningún lado de esta lista. Entonces, por eso es que es tan curioso que uno no pueda modificar o ver el ángulo norte. Entonces, como en la ventana de preferencias, en métodos abreviados, yo puedo dedicarle una tecla al ángulo norte, que es lo que nos va a servir para modificar, yo le pongo la N de norte y lo acepto. Entonces, cuando yo quiero modificar el norte, yo le aprieto la letra N y modifico el norte. Así normalmente nos debería de aparecer cuando yo lo hago aparecer en norte verdadero. Entonces, una vez que yo despliegue o quiera ver el norte verdadero, yéndome al menú ver casi hasta el final, para modificarlo, yo tengo la tecla N designada para modificarlo. Y por eso es que les aparecía así al principio. ¿Ok? Ahora bien, hay otra manera, volviendo al despliegue, está el atajo del teclado que yo se los acabo de mostrar, está ver para poder ver el norte y hay un plugin que nos cumple estas dos cosas. Entonces, ese plugin yo se los voy a dejar en el chat de Pura Vida SketchUp y ese plugin es este que está aquí, Norte Solar. Con este plugin yo manejo esas dos características. Lo que hace este plugin es que le aparece o le indica dos botones para las dos acciones que yo les acabo de mostrar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver y ocultar el norte para no venirme hasta aquí y puedo modificar el norte con el botón de modificar el norte. Entonces, este plugin yo se los voy a dejar porque es muy sencillo de instalar y ya con eso uno puede modificar y ver el norte solar. ¿Okay? Ahora vamos a poner aquí esta barra de herramientas de eso y vamos a ver estos otros dos temas. Esto va de la mano con este siguiente tema, cómo modificar ejes del modelo y del componente y del grupo. ¿Por qué? ¿Por qué van juntos? Porque la modificación o la manipulación de los ejes no influye con el norte. Entonces, si bien es cierto, el norte siempre va a aparecer por defecto hacia el eje verde, si yo modifico los ejes, ese norte siempre se va a quedar en esa misma dirección. El norte solo lo modifico a través de los botones o como les expliqué anteriormente. Pero, pero uno puede modificar los ejes para poder hacer modelos con cierta inclinación o con cierta orientación diferente. Entonces, pasémonos al punto 2 y voy saltando y haciendo la unión entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cómo modifico los ejes del modelo, del componente y del grupo? Primero vamos a ver cómo modifico los ejes del modelo y cómo tiene que ver esto con el punto anterior. ¿Dónde controlo la visualización de los ejes? Vamos de nuevo en el mismo orden, vamos a ver dónde aparecen. Entonces yo los ejes los puedo ver, los puedo encontrar en varios lugares. Aquí en el apartado ver, ejes, ahí yo puedo ocultar y aparecer los ejes. ¿Ok? ¿Cómo los puedo modificar? Bueno, perdón, hay otro lugar donde yo puedo verlos, es aquí en estilos, en edición, los ejes del modelo yo los puedo ocultar y volver a ver aquí. Entonces hay tres lugares donde o hay tres maneras
de las cuales yo puedo utilizar para ver los ejes. En ver, aquí en ejes de modelo. Y también los puedo ocultar a través de picar con el botón derecho del mouse sobre los ejes. Ahí los puedo ocultar. ¿Ok? Esta posibilidad de ver los ejes, esta posibilidad de picar con el botón derecho nos permite también modificar los ejes. Y tenemos dos maneras de modificar los ejes. Uno es una modificación simple, en donde yo me corro a un punto particular y primero ubico el eje rojo, luego el eje verde y el azul se ubica hacia arriba. Si yo modifico, si yo pongo el eje rojo hacia alguna otra dirección y pongo el eje verde en la otra dirección, el eje azul se me va a ir al lado contrario. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo volver a ubicar los ejes en el punto original? Con reiniciar. Ahí se colocan los ejes en el punto original. Ahora, quiero modificar los ejes y ver el norte para que ustedes vean cómo el norte no se modifica cuando uno sitúa los ejes en otro lugar. El norte siempre se queda en ese sitio y si yo quisiera también situarlo girado, el norte también se queda en esa misma posición. Esto que yo hago de picar sobre alguno de los ejes para poder modificarlo es mucho más sencillo con el botón de la modificación de los ejes, que es este botón que está acá. Entonces, volviendo al orden de la presentación, ya vimos dónde controlo la visualización y estábamos viendo cómo modifico la ubicación de los ejes. Hay dos maneras para poder modificar la ubicación de los ejes. Una que es la más sencilla, que es esta que yo les mencioné aquí, que es simplemente picar el botón para los ejes o picar con el botón derecho sobre alguno de los ejes y poner situar. La otra manera es picar con el botón derecho y poner mover. Cuando uno pone mover, le sale un cuadro de diálogo y puede mover los ejes de manera más precisa. Entonces, yo voy a volver a reiniciar los ejes, los voy a volver a colocar en el punto original y voy a mostrar todos los elementos porque quiero mostrar cómo se hace, cómo puedo yo lograr colocar los ejes en un punto específico con datos específicos. Este grupo que yo tengo acá, consiste en una línea que mide 10 metros hacia la izquierda o en sentido negativo del eje rojo, 5 en sentido positivo sobre el eje verde y 5 sobre el eje Z. Entonces, si yo quisiera mover los ejes en esa posición, precisamente, yo tomo con botón derecho, mover, sobre el eje rojo pongo -10, sobre el eje verde pongo 5 y sobre el eje Z pongo 5 y le digo aceptar y él se me pone en ese punto. Si ustedes ven, también hay una línea que yo coloqué girada. Ese giro tiene un ángulo. Ese ángulo yo necesito saber de cuánto es. Es de 38 grados. Entonces, si yo quisiera girar los ángulos en 38 grados sobre el eje Z o digamos, con eje en el eje Z, yo puedo irme a mover y pongo 38 grados. Entonces, eso me va a mover los ejes exactamente en esa posición. ¿Qué me permite esto? ¿Qué me permite eso? Pues que yo pueda dibujar teniendo como referencia ese giro de los ejes en este punto.
Esto yo no lo podría hacer si yo tuviera los ejes en la otra posición. Entonces, los ejes son independientes del norte, lo pueden ver aquí, el norte sigue siendo el mismo punto, y yo los puedo girar ya sea porque ocupo hacer un giro particular con unos grados específicos o moverlo en otro lugar que yo desee, o porque en un dibujo me resulta más sencillo correr los ejes y girarlos para poder hacer un volumen o un modelo particular. Voy a traer eh, déjenme ver si estaba geolocalizado donde lo dejamos la vez pasada. Creo que yo corrí esto hacia, sí, yo corrí esto hacia oxígeno. Esto es oxígeno. Entonces, como ven, el norte está girado. Entonces, antes de que yo me traiga la imagen, voy a colocar los ejes en su posición original para que coincidan con el norte. ¿Ok? Una de las cosas importantes es que cuando uno va a modificar los ejes, voy a correr este plano, cuando uno va a modificar los ejes con el botón derecho, uno no lo puede hacer cuando tiene un objeto por debajo. Aquí nunca va a poder uno escoger el eje, ni tampoco aquí. O sea, si los ejes están pasando por encima de si los ejes están pasando por encima de alguna superficie o de algún elemento, como este caso que es el eje rojo, yo no voy a poder tomarlo. Tengo que salir, tengo que procurar que cuando vaya a escoger el eje con el botón derecho, yo pueda escogerlo que no tenga ninguna superficie, ninguna línea o ningún objeto tridimensional. Entonces, ahora que yo lo escojo, lo reinicio. Y luego de que lo reinicio, ahora sí, me voy a traer la geolocalización para explicarles de qué manera se puede utilizar el giro de los ejes sobre sobre los, sobre los modelos. Entonces voy a añadir estas imágenes, voy a agrandar un poquito, a quitar este modelo aquí, voy a agrandar un poquito hacia este lado, y esto está girado para que veamos cómo funciona, y aquí tengo la pantalla 125 para que se pueda ver bien. Entonces hay algunas ventanas que salen extremadamente grandes y no aparecen los botones. ¿Ok? Yo ya generé este elemento, ¿verdad? Me traje esta imagen. Y este es uno de los casos en donde yo necesito girar los ejes para poder copiar, por ejemplo, estos paneles solares que están aquí arriba. Entonces, yo tomo la herramienta de ejes, me pongo en alguno de los elementos a los cuales yo quiero copiar posteriormente o generar posteriormente. Y ya con eso, yo ya puedo generar la geometría que ocupo con los ejes girados para poder, creo que hasta aquí, para poder generar esa geometría convenientemente. Entonces, yo mm, no, no tengo que estar moviendo la imagen o lidiando con tener los ejes ubicados en otra dirección. Voy a reiniciar para que se den cuenta que no es tan fácil. Si yo no tengo los ejes que corresponde, ahora me jala la referencia de los elementos que yo ya generé. Pero si yo no hubiera generado estos elementos, me hubiera costado encontrar el eje de estos paneles solares. Entonces, por eso es que esa es una utilización de los giros de los ejes. Ahora bien, continuando con la exposición, ya vimos aquí cuando yo puedo modificar los ejes como retorno a la posición original. Y ahorita vamos a ver un poquito los ejes del componente, perdón, los ejes del componente y los ejes del grupo.
que igualmente se pueden girar, pero hay que tener cuidado a la hora de girarlos por lo que les voy a comentar ahorita. Todos los elementos que están aquí, todos estos elementos yo los generé para el ejercicio. Este es un grupo, voy a ocultar esta pantalla. Este es un grupo, este es un componente, este es un componente único y cada uno de ellos tiene, voy a quitar el norte para que no nos estorbe, cada uno de ellos tiene los ejes que nosotros vimos en este momento. Estos ejes de la misma manera se pueden colocar donde uno desee. Y entonces el objeto se podrá colocar de acuerdo a los ejes que tenga. ¿Ok? Esto sucede para, si uno lo modifica en un componente, pues se modificará, por supuesto, en todos los demás componentes que son similares. Si el componente es único, sucederá como ahorita, que yo modifico este grupo. Ahora, ¿qué, ¿por qué digo yo que hay que tener cuidado con respecto a cómo uno modifica los ejes o cómo los genera en el grupo o en el componente? Por esta situación. Fíjense que yo modifiqué los ejes de este grupo, entonces ahora la caja que encierra este elemento tiene un giro que corresponde a los ejes. ¿Qué sucede con eso? Voy a tratar de hacer el ejemplo con este elemento. Este es un componente. Este componente lo voy a convertir en único, voy a agrupar, voy a hacer una copia y voy a convertirlo en único para no modificar los demás elementos. A este le voy a hacer un giro, digamos, erróneo o extraño de sus ejes. Me va a decir que si quiero modificar los ejes, yo le voy a decir que sí. Y sucede lo mismo. Este elemento va a aparecer con esos ejes. En algunas ocasiones, cuando uno hace elementos girados, uno ve que la caja de que los encierra está girada. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a guardar este componente, voy a guardarlo como cubo 1, 2. Lo voy a guardar allí. Y nosotros quisiéramos traernos ese elemento que es este, es el que yo acabo de traer. Ustedes van a ver que a la hora de colocarse, él se va a colocar con respecto a los ejes y entonces lo que va a hacer es que va a girar el elemento. Esto uno no lo nota cuando lo tiene así. Y precisamente esto lo tengo yo encendido para que uno pueda ver los ejes de los componentes. Si uno no tuviera encendido los ejes de los componentes, entonces uno no se daría cuenta qué es lo que está sucediendo. Esto le da a uno una pista de que los ejes de este componente o de este grupo no están alineados con la geometría del componente o del grupo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a continuar con la, con la explicación. ¿Cómo retorno yo a la posición de los ejes originales en los elementos? Bueno, yo me meto a los elementos y tengo que, perdón, y tengo que escoger acá para volver a colocar en los ejes como corresponde en el elemento. Cuando yo me salga, me va a volver a dar este cuadro de diálogo, yo le digo que sí, y ya una vez que eso está ordenado, entonces yo voy a poder ver que encierra el modelo, el objeto, está correctamente alineado. Lo mismo aquí. Agarro el botón y vuelvo a alinear los elementos, vuelvo a alinear los ejes y ya una vez que yo lo alinee, esta caja ya va a estar alineada correctamente.
Ok, ahí voy a, si alguien tiene preguntas, pues por supuesto las podemos ir haciendo y las vamos a contestar al final para que no se nos alargue la charla con mucho más rato. Después nos podemos devolver, no hay ningún problema. Ok, ahora bien, este tema que está aquí también tiene que ver con lo anterior, cómo atenuar los elementos cuando yo estoy editando elementos adentro. Acabo de editar los ejes de un componente o de un grupo y algunas veces necesito eh, controlar, ver o no ver el entorno, porque eso me dificulta, y ver o no ver los elementos que son similares, componentes de la misma, con las mismas propiedades. Entonces, vuelvo aquí y este es un grupo que es un elemento que es único. Este es un grupo. Quiero, quiero que ustedes puedan ver aquí cómo diferenciar un grupo de un componente. Por supuesto, hay varias maneras, pero una de las maneras más sencillas es que cuando uno está en esquema y se posiciona sobre un grupo, este tiene un cuadro negro completamente oscuro, sin particiones. Cuando uno se coloca en un componente, el componente tiene este símbolo. Es un cuadrado con 4 cuadraditos adentro. ¿Ok? Y cuando uno está en la información de la entidad, él le va a decir que es un componente y en este caso le va a indicar que es un grupo, son distintos. En el componente aparecen más unidades que llenar o más datos que poner, mientras que en el grupo es muy sencillo, no tiene mucho mayor cosa. Ok, cuando nosotros estamos dentro de un grupo o dentro de un componente, puede ser que el resto del archivo, de todo el modelo, se nos desaparezca o no. ¿Cómo controlamos eso? Eso lo controlamos en ventana, información del modelo, componentes, y aquí tenemos esta es la, digamos, la plataforma para controlar eso. También nosotros podemos ver el resto de los componentes o el resto del modelo en ver edición de componentes, ocultar resto del modelo y ocultar componentes similares. Entonces, si esto está chequeado, por eso es que ahorita yo no veo el resto del modelo. Si yo lo deschequeo, aquí aparecen el resto del modelo. Aquí en ver, en edición de componentes, ocultar componentes similares. Ustedes se dieron cuenta que son dos cosas distintas. Bueno, para poder controlar eso de mejor manera y para poder explicarlo mejor, yo utilizo la ventana información de modelo, componentes, porque en esta ventana es mucho más sencillo entender qué es lo que se está controlando. Por ejemplo, aquí yo estoy dentro de un componente y si yo atenúo componentes similares, yo los voy a ver que o se atenúan o aparecen completamente. Si yo los quiero ocultar, yo los oculto. Estos son componentes similares. Mientras que el resto del modelo, yo también lo puedo atenuar y casi no verlo o dejarlo como si no estuviera yo editando nada y lo puedo ocultar. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Que yo puedo observar lo que yo estoy haciendo sobre algún componente, pero ven, por ejemplo, aquí yo me pasé y me introduje o hice una geometría dentro de otra porque no tenía un límite visual. Yo no estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Si yo me voy a editar el componente y no oculto la parte del resto del modelo, yo iría a ver que yo me pasé o introduje la geometría dentro de la otra geometría. Entonces, ¿cómo hago para que esto no suceda? Pues entonces yo puedo devolverme, volver a aparecer el resto del modelo y darme cuenta que yo puedo llegar hasta aquí. Y así
no me meto, no embarro la geometría junto con en otro modelo o en otro elemento. Tengo un límite visual y lo puedo observar. Si no lo pudiera observar, pasa lo que sucedió antes, que yo me meto en esta geometría. Y cuando yo salgo, digo, a la pucha, sí, ya tengo esta cuestión y no he podido mejorarlo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que, dentro de lo que está previsto en la charla, ya vimos, bueno, quiero repasar un poquito y ver cómo cada una de estas cosas se va, digamos, sumando. Cuando vemos lo del norte solar, vemos que son líneas, ¿verdad? Que podemos ocultar y desocultar y manipular. Cuando vemos lo de el modificar los ejes de los modelos y de los componentes, quiero enfatizar que uno puede modificar estos ejes y el norte queda siempre en la misma ubicación. Uno puede modificar el norte en otras situaciones. Ahora voy a mostrar una. Pero tengo también modos de visualización y de ocultar estos elementos. Por eso es que cuando llego yo a ver cómo oculto el resto del modelo, es porque tiene que ver con estas características que nos da SketchUp de poder ver cuando uno está editando algún elemento y ver algunas cosas cuando se ocupan y cuando no. ¿Cómo controlar eso? Entonces, bueno, ya les mostré dónde controlar, ¿verdad? Esto lo podemos ver de dos maneras, en ver, en edición de componentes, ocultar y atenuar componentes similares y ocultar el resto del modelo. También lo podemos ver aquí en herramientas, perdón, en ventana, en información de modelo, que es esta ventana que nos aparece aquí. Y también podemos controlarlo. Yo no sé si ustedes pudieron observarlo, que cuando yo me meto aquí tengo dos atajos de teclado o teclas abreviadas o shortcuts en inglés. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago yo para darle, para poder controlar eso? Bueno, aquí en X yo tengo que aparezca o desaparezca el modelo y en H tengo que aparezca o desaparezca el resto de los elementos del componente. Entonces, para ver eso o para darle esas características, nosotros nos vamos a preferencia, lo mismo que hicimos con el norte en métodos abreviados. Aquí yo le pongo atenuar y entonces ahí me va a aparecer ver, atenuar, mostrar ventana. Vamos a ver componentes, más fácil. Ver, edición, ver, este es el que está con H, en ver, edición de componentes, ocultar componentes similares, y en ver, edición de componentes, ocultar el resto del modelo. Entonces, estos dos últimos, cuando yo pongo aquí componentes, yo les tengo, yo personalmente, porque esto lo personaliza, hay gente que prefiere, hay usuarios que prefieren mantenerlo como viene por default, hay otros que podemos cambiar algunos elementos, algunas cosas. Entonces, estos dos, que son los que acabamos de ver, yo los tengo uno con la letra H y el otro con la letra X. Y así ustedes lo pueden poner con la letra que ustedes quieran. Ok, vamos a continuar aquí. ¿Para qué me sirve atenuar o desaparecer? Bueno, acabamos de ver los atajos y yo les estaba mostrando un poquito esto, pero quiero también enfatizar en algo parecido. Supongamos que yo tengo eh, varios elementos que me están ocultando y están metiéndose sobre otros y, y entonces yo tengo, supongamos que esos son pisos y yo necesito, pucha, no quiero ver lo que está al otro lado porque yo aquí ya estoy editando este componente, pero no lo voy a poder editar porque no puedo, entonces necesito ocultar el resto del modelo, ¿verdad? Quiero saber si hay otros componentes similares para ver qué es lo que está pasando. Entonces, también necesito verlos, pero no los necesito ver tan fuertes. Yo ocupo como verlos un poquito más tenues porque me estorban también, ¿verdad? Y esto también viene unido al último punto, que es los rayos X, por decirlo así, este tipo de visualización que viene en esta paleta, en estilos. Yo tengo rayos X, que eso también me permite
no dejar de observar algunos elementos. Entonces, la mezcla de este tipo de características nos permite poder visualizar mejor y controlar mejor la edición de los elementos que nosotros tengamos. Entonces, eh, pues, ¿para qué es que nosotros atenuamos, ocultamos y hacemos estas cosas? Pues precisamente para que nos facilite a nosotros la edición de los elementos. Voy a borrar estas cosas y voy a concentrarme ahorita en, en esto último que es, eh, esto es como el bono extra, esto que les estaba mostrando de los rayos X, de los objetos ocultos, de la geometría oculta. Aquí lo que quiero enfatizar de nuevo es cómo ver todas estas cosas, ¿verdad? Y cuáles son las diferentes maneras, ya un poco más fino, de ocultar y mostrar algunas líneas y qué pasa con esto que nosotros vamos a hacer ahorita en este momento. Entonces yo quiero venirme aquí, voy a ocultar esta ventana y quiero mostrarles algo. Este es un eh, bueno, podemos verlo transparente, en cuyo caso vamos a ver los elementos. Ahorita no me acuerdo, vamos a ver si es en escenas, permítame un segundo. Ejes de modelo, relleno. Carlos, a ver si me recuerdas, porque no me acuerdo dónde yo ponía ver ejes de los componentes. A ver si me ayudas a eliminar, a encontrar, porque lo busqué y lo En puse. las Ahora no me acuerdo aristas, dónde. en aristas, En, aristas, en aristas. Ah, el cierto, aquí. primero. Sí, no, pero no, en estilos, en el estilo. No ahí, sino en estilos, a la derecha. En El, prim- estilos. el primer cuadrito, el primero, ese. Ahí está donde dice color único, lo pones por ejes. No, 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 pero esto. Es que había un punto, ahorita me voy a acordar, déjenme me acuerdo, porque sé que hay uno que es ver ejes de componente. Ah, ya te entiendo. Sí, Ok, sí. vamos a ver si es cierto. En la misma ventana dice aquí Guillermo, vamos a ver, información de modelo, mostrar ejes de componente. Gracias, Guillermo. ¿Ves? Aquí, yo sabía que era un check y no me acordaba dónde. Muy amable, muchas gracias. Aquí aprendemos todos, precisamente. Sin embargo, Entonces, lo que te decía es útil para ver en color si están bien los ejes de las líneas del modelo. ok, ok, ok. Ahorita, eh, lo que quería mostrar en esta última parte era las características de la visualización de las líneas. Cuando hace pocas versiones, recuerdo desde cuál, uno cuando va a borrar algún elemento o alguna línea particularmente, ahora uno puede utilizar tres teclas además digamos, del borrador sencillo. O sea, si uno borra sencillamente, pues obviamente se pierde las dos superficies porque estamos borrando una línea que es parte de esas dos superficies, ¿verdad? Pero vamos a borrar esta para que vean, se pierde esa superficie, ¿verdad? Pero si yo aprieto, cuando tengo el comando borrar, aprieto la tecla control, yo puedo ocultar esa línea y van a suceder dos cosas. Ahorita les explico qué cosas van a suceder. También puedo utilizar Shift, en cuyo caso las dos líneas desaparecen, pero suceden dos cosas distintas. ¿Okay? Cuando uno se va a la información del modelo y para poder ver estas otras líneas, ¿verdad? Que era parte de lo que está aquí, cómo yo veo. Permítame un segundo. ¿Cómo yo, cómo controlo la visualización de esto? Que es algo que yo vengo repitiendo. ¿Cómo controlo la visualización de esto?
¿verdad? Entonces, ¿cómo controlo yo la visualización de los elementos que están ocultos o de las líneas que están ocultas? Bueno, eso igual en ver, en geometría oculta, yo voy a poder ver las líneas, la geometría que está oculta. Si yo tengo objetos ocultos, yo puedo ver esos objetos ocultos aquí. ¿Ven? Yo había ocultado la imagen que había importado, ahora la voy a eliminar, voy a ocultar estos dos elementos y como yo tengo en ver chequeada la opción objetos ocultos, entonces yo lo voy a poder ver. Si yo la quito, yo ya no voy a poder ver esos objetos ocultos. Si yo coloco o chequeo la opción geometría oculta, me van a aparecer estas geometrías. Y observen que estas líneas tienen es sutil la diferencia entre una línea y otra. Y vamos a verla. Cuando yo me meto a editar este componente, voy a aprovechar y voy a quitar los ejes para que no me estorben. Yo, si tomo esta letra, perdón, si tomo esta geometría, se van a dar cuenta que la información de la entidad dice suavizar, alisar y está visible. ¿Ok? En este momento está visible, ¿verdad? Si yo tomo la otra línea, no está ni suavizada ni alisada, pero está invisible. ¿Qué sucede con esto? Lo primero que hicimos cuando agarramos esta línea y le pusimos control con E, con el botón borrar, y le pusimos control, fíjense que cambia un poquito la línea, hay un simbolito debajo del borrador y cambia. ¿Qué pasa aquí? Nosotros convertimos esta superficie en una sola, incluso teniendo esta arista allí. Estamos alisando esta superficie y suavizando la arista, lo cual hace que las dos superficies se conviertan en una. Si yo no tengo la geometría oculta chequeada, esta superficie es una sola. Mientras que en la otra, en el otro elemento, vamos a volverlo a ver, geometría oculta, fíjense que las lineecitas, los dots, las líneas punteadas son distintas entre una y otra. Si yo tomo esta línea, se van a dar cuenta que no está, pero tampoco está suavizada ni alisada. Yo les voy a dejar un video muy interesante de la gente de SketchUp para que ustedes lo puedan ver, para que puedan entender las diferencias entre esto, porque también aquí en estilos nosotros podemos controlar, suavizar aristas. ¿Ok? Jorge, Sí, dime. un ejemplo muy práctico es de hacer un polígono, donde, perdón, un círculo, sí, levantarlo, es subirlo, más bien quiero decir, no, es subirlo, Sí, ya voy. pero no hacer una esfera. Ah, ok, de acuerdo. Voy. Creo que se va a caer el programa porque se me trabó. Vamos a ver. Debe tener muchas caras. Ah, cierto, porque lo había dejado en 360. La esfera tiene el perímetro, tiene caras, tiene líneas. Aristas. Sí, sí, sí. Entonces cada Sí, una era una superficie oculta. Sí, correcto. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a esperar que esto se genere, pero quería indicarles varias cosas. Voy a volver aquí a la presentación para ver, para repasar un momentito mientras se genera esa geometría, porque tiene 360 cuadros por 360 cuadros. Entonces va a estar un poquito compleja esa geometría de esa esfera. Entonces yo aquí lo que quería era repasar esto. A partir de la anterior charla que nos dio Carlos, nosotros geolocalizamos un elemento y, y después de esto nosotros podemos mover el norte a nuestro beneficio, ¿verdad? El norte lo podemos mover. Hay gente que no lo hace para sombrear, hay gente que sí lo hace para sombrear. Recordemos que el norte es, pues obviamente, una referencia del asoleamiento real, pero en algunas ocasiones cuando uno quisiera hacer una fachada y necesita colocar el sol de alguna forma particular simplemente para
explorar la fachada, no para hacer un ejercicio de soleamiento. Uno puede mover el norte para que las sombras le correspondan. Esa es una cosa. Ahora les explico también otra. Luego, cómo modificar los ejes del modelo para que uno pueda hacer geometrías giradas o en otra dirección o en otra posición, teniendo el marco de referencia X, Y, Z con el giro que a uno le interesa para facilitar el modelado. Luego, uno puede, una vez que hace esa geometría, poder modificar los elementos, y para que no se le ensucie todo el modelo, uno puede ocultar el resto del modelo cuando está editando un grupo o cuando está editando un componente, o solo ocultar también o atenuar el resto de los componentes similares. Todo esto de ocultar y aparecer y modificarlo tiene que ver también, o termina con lo de la geometría y la geometría y suavizar, alisar y ocultar. Quiero hacer este último de ocultar para que vean cuál es la diferencia. Bueno, aquí, como ven, esta es una geometría que está súper compleja, ¿verdad? Y por supuesto, se hizo porque yo había generado, si lo ven aquí, los círculos con 360 partes. Bueno, vamos a aprovechar esto para que vean una característica de alisar aquí, como dice esto. Y esto ayuda para poder hacer más liviano el modelo. Alisar los elementos de una geometría muy pesada ayuda a que el modelo sea un poquito más liviano. Entonces, bueno, voy a borrar esta geometría para que no me cause ningún problema. ¿Ok? Y voy a volver con esto. Quiero hacer el último ejercicio con esto, que era ocultar. Uno puede ocultar esta línea. La puedo ocultar de varias maneras, así como lo hice yo. Vengo aquí y aparezco esa línea, pero también puedo, con el botón derecho, ocultar, o habiéndola seleccionado en edición, ocultar. ¿Ok? Vean que no es exactamente lo mismo que se hace con el borrador. Los resultados son distintos, y siempre, para poder ver todas las geometrías ocultas, pues tenemos esta posibilidad. También para ver los objetos ocultos tenemos esta otra posibilidad. Y cuando nosotros estamos editando objetos y necesitamos ver más allá de las cosas que están evidentes, podemos mezclarlo, ¿verdad?, con estos diferentes tipos de visualizaciones, como rayos X, como aristas ocultas, como solo líneas. Y esto nos va a permitir tener un control mayor de toda la geometría. ¿Okay? Por cierto, fíjense, recuerdan, aquí había un elemento que está oculto. Ese es el elemento que yo había girado. Entonces, vamos a borrarlo para no tenerlo. Y otra de las cosas que quería mostrarles es, bueno, ¿qué hago yo con estos elementos que están ocultos y no quiero que estén ocultos? ¿Cómo los vuelvo a aparecer? ¿Verdad? Bueno, yo entonces me voy a geometría oculta, los aparezco, los escojo este, y puedo hacer varias cosas. Lo puedo aparecer aquí, o con botón derecho lo puedo hacer mostrar, o con el mismo borrador y la tecla Alt yo puedo volver a la geometría original. Entonces, esos eran los temas de hoy. Quería nada más repasar uno que se me fue. ¿Qué utilidad tiene el norte solar? Voy a tratar de traerme
un catastro para que ustedes puedan ver por qué es que algunas veces uno ocupa mover el norte. Y si tienen alguna pregunta, pues por supuesto, con todo gusto. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta. Mientras yo busco este archivo para poder traerlo. Ok, acá está. Este es un catastro sencillo. Ok. Voy a mostrar los ejes y mostrar el norte. Ok. Y bueno, por defecto siempre todos los catastros van a traer el norte allí. Voy a correr todo esto. Y vamos a ponernos más acá. Pero si ustedes ven, este plano está girado, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones. Tengo dos opciones. O modifico el objeto, colocándome en uno de los puntos y lo alineo con los ejes que existen, en cuyo caso el norte voy a tener que cambiarlo. Entonces para eso yo agarro el norte, me coloco en la línea de norte y alineo el norte con el nuevo dibujo. ¿Ok? Esa es una de las maneras. ¿Ok? Así no vamos a tener que cambiar. Si ya teníamos alguna geometría, no vamos a tener que cambiar la geometría a alinearla con lo que ya teníamos, porque el catastro viene desalineado. ¿Ok? La otra, vamos a volver el norte otra vez aquí al mismo punto. Perdón. La otra opción es que yo agarre los ejes y los modifique y me base en uno de los ejes del catastro, en cuyo caso el norte queda igual. Los ejes ya puedo yo trabajar con la alineación del lote correspondiente, pero la otra geometría me va a quedar volteada. Entonces, va a depender de si estás comenzando a trabajar con un elemento, con un modelo limpio, o si ya tienes alguna geometría creada, ¿qué te va a servir más? Si girar el catastro a la geometría que ya habías generado, o si y girar el norte con respecto a ese catastro, o si no has comenzado absolutamente nada, puedes girar los ejes y comenzar desde cero. Entonces, esto era algo que se me había quedado allí y quería mostrarles. No sé si alguien tiene alguna consulta, pues no he visto aquí. O si quedó claro todo lo que vimos con respecto a la charla. Ah, sí, correcto. Tienes razón, Guillermo. Guillermo acaba de anotar que eh, es muy útil cuando uno va a pasar los elementos al layout para que la vista esté alineada con las vistas que tenemos, o sea, que vamos generando. O sea, no es, uno tiene que girar el norte o tiene que girar la vista para que cuando uno esté dibujando los planos o haciendo la documentación, pues las plantas y los elementos le salgan alineados con la hoja, porque si no, entonces sería que todos los ejes están torcidos. Si hay, por supuesto, girados, si hay por supuesto, un elemento del modelo que tiene un giro, pues los ejes irán girados, pero uno normalmente alinea los planos a los bordes o, al espacio de papel que uno tiene en layout. Bueno, no sé, si Carlos, si tienes algo más que agregar. No, Jorge, todo muy bien, muchas gracias. Creo que ya cubriste bien el tema y ha quedado bastante claro. Qué dicha, yo creo que eran bastantes cositas, pero tratamos de ir en orden y espero que les haya agradado el nuevo formato para que tengan ustedes un poquito más
de tamaño en la pantalla y les agradezco que nos hayan acompañado. Les recuerdo, voy a aprovechar, les recuerdo las charlas, la charla que viene más adelante, de los miércoles, ¿verdad? Esto es de los miércoles de junio, con estos dos temitas que son sumamente interesantes. También tenemos otras charlas, que son las charlas de que estamos promocionando en otro espacio, que nos han dado el espacio para poder promocionarnos a nosotros, proyectar, y también tenemos las charlas de BIM, SketchUp BIM con Rocco, que las estaremos pasando en el chat de Pura Vida SketchUp, en el chat de WhatsApp. Aquí, recuerden que aquí voy a poner dos cositas. El video donde hablan específicamente de las aristas, de suavizar, atenuar y ocultar. Y el plugin para poder que aparezcan los botones del norte, que eso no aparece en ningún lado. Esos dos los voy a poner terminando la charla, los voy a poner aquí en el chat para que ustedes lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos y muchas gracias también por acompañarnos.